Y ahora llega el plato fuerte del programa. Esta semana contaremos con la entrevista a Sebastián Álvarez. Hola, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar entre ustedes. Lo primero, darte las gracias por acceder a estar con nosotras hoy. Y bueno, vamos a empezar. Vale, Muy lo bien. primero que queremos saber es si alguna vez te has buscado en Google. ¿A mí mismo? Sí, Pues si lo he hecho alguna vez, fue hace mucho tiempo. vale. Si tuvieras que describir a Sebastián Álvarez en una palabra, ¿cuál sería? ¿Una sola? Sí, Honesto. muy bien, muy bien. Vale, y ahora, recordando el pasado y yendo un poco al principio, ¿cómo te diste cuenta de que querías dedicarte al mundo del cine? Bueno, yo realmente los orígenes no estaban relacionados con el cine, sino con el mundo de la fotografía. Ya de pequeñito, que no eran en la época de digital, pues digamos, en vez de pedir para unos tenis, pedía para rollos de negativo, que costaba mucho comprar un rollo, revelarlo, pasarlo a papel, y acaparé la cámara familiar, ¿no? Luego ya en mi última faceta de estudiante, pues decidí hacer formación profesional de imagen y sonido, donde ya digamos que adquieres unos conocimientos más especializados y más profesionales, y eso implicó que acabé en mi casa en un pequeño cuarto, con mi cuarto oscuro, fotografías de blanco y negro, con todo el proceso romántico de antes de revelar fotos, ¿no? O sea que mi vocación inicial era de fotografía, y cuando yo empecé a tener contacto con ciencia de narrativa de cine y demás a través de formación profesional, mi primera vocación fue que quería ser director de fotografía. Y viendo lo que nos estás contando de que acaparabas esa cámara familiar, ¿cómo se tomó tu familia que quisieras dedicarte a esto? ¿Te apoyó? Bueno, en primer lugar, cuando decidí hacer formación profesional de imagen y sonido, fui completamente apoyado, ¿no? Luego, en aquellos momentos, la única productora que existía en Canarias era la productora de los hermanos Ríos, ¿no? Y bueno, y tener la posibilidad de desarrollar lo que a mí me gustaba y pasar directamente a un contexto laboral, pues fue perfectamente aceptado por casa. Y una vez ya que comenzaste, como nos has dicho, como director de fotografía, ¿cómo fueron ya esos inicios en lo que viene siendo ya propiamente el mundo del cine? Bueno, como director de fotografía no empecé trabajando en la productora, ¿no? Que era el niño nuevo, y afortunadamente tuve la posibilidad de formar parte de lo que fue el final de Guarapo, la primera producción canaria, en el departamento de cámara, ¿no? Entonces yo realmente no entré a trabajar en la productora como director de fotografía, era auxiliar de producción. En los casos en que pues teníamos que rodar, pues era ayudante de cámara. Entonces, imagínate, en la productora tuve la posibilidad de tener en un cuarto las cámaras de cine, una Harry de la Segunda Guerra Mundial, armar chasis, desarmar chasis, colmar ópticas, y un proceso ahora que se desconoce completamente gracias a la evolución tecnológica, ¿no? Entonces, después de muchos años en esas productoras, era una época que no existía internet, no existían los teléfonos móviles, solo existían unos libros gordos que eran cineguías, y había unas cineguías en cada país. Entonces, cuando una productora alemana, una productora de Madrid o de Barcelona, decía, vamos a rodar en Canarias, que hay muchos paisajes bonitos, al recurrir a la cineguía, solo costaba la productora en la que yo trabajaba, ¿no? Y la productora en que yo trabajaba no tenían una empresa de service porque eso no existía, era una productora. Y soltaban al muchachito joven que era Sebastián Álvarez, porque ya había rodado con ellos documentales en todas las islas, y eso fue, digamos, el verdadero detonante de mi formación, porque estando en provincia y hace 28 años, pues tuve el privilegio, la suerte o el honor de poder ver cómo trabajaban directores de fotografía españoles de películas, ingleses, alemanes y de toda Europa, y ver su sistema de trabajo, ver cómo se hacían unas órdenes de rodaje, cómo se hacían unas órdenes de transporte, y llegar a conocer verdaderamente el oficio en todas las ramas de oficios que implica una producción audiovisual. Vale, y dentro de todas estas ramas, centrándonos en producción, ¿cuál es el cometido como tal de un productor? Bueno, eso bueno, se implica un curso entero, no una entrevista aquí, ¿no? Pero digamos que dentro de lo que tú entiendes puede haber un productor que lo que hace es financiar la película. Puede haber un productor ejecutivo
que es otra figura que de repente descubre una novela que puede comprar a buen precio, descubre cuál es el director ideal para esa novela, cuál podría ser el guionista con el que el director podría trabajar, esa novela se convierte en un guion cinematográfico y ese productor ejecutivo busca una productora con un productor o tiene una productora y busca las vías de financiación entre preventas, subvenciones y demás. Pero luego, de esas figuras de producción, luego hay un escalonado de ahí hasta abajo que sí influyen en la producción de campo, o sea, en lo que es la producción como la gente lo entiende, que es el director de producción, que en inglés es el line producer, que es la persona que coge ese guión, hace un desglose, dice, bueno, esta película tiene 580 figurantes, 2 secuencias de perros, hay un coche que explota, todas estas localizaciones, confecciona un presupuesto e intenta al margen de reparto, figuras determinadas, porque el director quiere trabajar con tal músico, tal director de fotografía, es el responsable de la contratación de todo el personal, tanto de producción como los demás departamentos, y llevar a buen camino el presupuesto, que eso no salga más caro, tener los seguros que hemos debido y garantizar que esa producción está hecha en el plazo y en las condiciones previstas. Debajo de él está un jefe de producción, que es el que está más en rodaje, el que abre el rodaje, está todo el equipo de producción, está el departamento contable, o sea, están todas las figuras que corresponden al departamento de producción. Y siguiendo con la producción y la productora, tú montaste la productora Volcano Films. Háblanos un poco de ella, ¿cómo surgió esa idea de montar una productora? Pues mira, realmente estando con la productora inicial, con la que yo trabajaba, que era la única que costaba en Canarias en la cineguía, pues ha pasado 3 años, pues había hecho un montón de trabajo con un montón de gente de fuera. Y una productora en concreto ya había repetido conmigo por tercera vez, ¿vale? Entonces eso también coincide que me acuerdo con una productora italiana que vino a rodar, el productor se llamaba Máximo Martinotti, y me comentó, oye Sebastián, tú lo que deberías de hacer aquí es montar una empresa de service. Entonces hace 28 años el concepto de empresas de service no existían, solo existían productoras, ¿no? Entonces eso dio lugar a que hace 25 años este año nació Volcano, siendo junto con una que se llama Wiseco en la península, las primeras empresas de service de producción audiovisual en España, porque era un concepto nuevo, lo que ahora se llama ¿cómo es? Innovación o talento o tal, pues en aquel momento pues hice esa función. Y cuando decidí tomar esa iniciativa, me puse en contacto con la productora que había repetido conmigo 3 veces, les pareció maravilloso, me apoyaron conjuntamente, porque claro, tenían más experiencia que yo era un muchacho que no había llegado a los 30, ¿no? Cómo estructurar cosas, qué nombre debería tener esa productora, qué logotipo debería tener esa productora, y así nació Volcano. A los 4 años tuve la posibilidad de comprar la participación de Volcano, porque la productora original que me había asesorado se disolvía entre ellos, y compré Volcano, y ese fue el nacimiento de Volcano. Muy bien. Y siguiendo con este viaje al pasado, a los inicios ya no tanto que estamos haciendo, en 1997, tu primer cortometraje junto a Juan Carlos Fresnadilla, que se llamaba Esposado, fue nominado a los Oscars en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. ¿Cómo reaccionaste al enterarte de la noticia? Bueno, eso fue un trabajo muy duro, estaba implicada un montón de gente de Canarias, una productora, lo de La Mirada, estaba implicado Papi Producciones, que era el único estudio, empresa de alquiler de cámaras que había en aquel momento, ¿no? Entonces, el guión estaba muy bien, desarrollamos el corto, que era un momento que ya se hacía en color y nosotros lo hicimos en blanco y negro, y realmente fue mucha pasión por el trabajo, pero a líneas iniciales no teníamos ninguna expectativa, ¿no? Y casualmente estoy en mitad de un service con un cliente, creo que era italiano, y le cuento, pues acabamos de hacer un corto muy interesante, de no sé cuántos minutos, con un chico muy interesante, ¿no? Paramos en una gasolinera, yo le voy al baño de la gasolinera y cuando me subo en el coche, en Radio Nacional de España comunica que es el primer corto de la historia española nominado a los Oscars, y estaba con mis clientes y dice, oye, que es el tuyo, y casi me lo contaron ellos porque yo ni me había dado cuenta, ¿no? Entonces, bueno, también en aquel momento tú piensas que no existía internet, no existía nada, que ahora mismo desde cualquier periferia del planeta, país o provincia, tú puedes posicionarte con tu talento, ¿no? En aquel momento algo que parecía casi imposible, que es de una pequeña provincia donde no había industria, porque no existía industria, no éramos Madrid, Barcelona, no existía una televisión autonómica, no existía en Film Commission,
se produjese esa posibilidad, ¿no? Fue un gran estímulo en el sentido de tomar conciencia que desde cualquier lado la puedes hacer. Qué guay. Y además de productor, como ya nos has contado antes, has probado todos los departamentos que hay detrás de las cámaras o casi todos. ¿Con cuál te quedarías? Bueno, tú piensas que, bueno, yo acabé como productor o en la línea de producción porque cuando yo era joven, en el mercado en el que estábamos, era muy difícil que un director de fotografía pudiese subsistir con su trabajo, ¿no? Y donde más conocimiento faltaba y donde más personal había era en el campo de producción. De hecho, por eso me permití, tras 4 años con la productora inicial, poder ser freelance, ¿no? Y como freelance, pues vivía bastante bien lo que era la época dorada de la publicidad en España y entre todas esas productoras extranjeras que venían, ¿no? El periodo en la productora inicial, como eran todos trabajos locales mayoritariamente, ¿no? Que era la única que generaba los spots publicitarios locales y todos los trabajos para todos los patronatos de turismo de cada uno de los cabildos, pues tengo premios como director de fotografía de contenidos propios. En esa productora, cuando había poco presupuesto, pues soltaban a Sebastián Álvarez con el director artístico, ¿no? Sebastián Álvarez se encargaba de los tirados de copia de VHS que pedía cada patronato de turismo. Sebastián Álvarez estaba en el proceso con ellos cuando empezaron los primeros montajes, ¿no? Eso sumado a los cortos que hemos producido, contenidos propios, me ha dado posibilidad que no he ejercido en todos los departamentos, pero sí tengo mucho conocimiento o soy un mediocre en todos los departamentos, ¿no? Pero ese conocimiento hace que como productor puedas tener más criterio, más consideraciones y puedas ver los problemas venir antes de que lleguen. Y viendo eso, todos los conocimientos que nos estás diciendo que te ha aportado cada uno de los palos, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues sinceramente ahora una de las cosas que más me gusta es trabajar con proyectos de largometrajes con ópera prima, ¿no? Ópera prima me refiero a un nuevo director. De hecho, a lo largo de la trayectoria de Volcano hemos producido muchos cortos y eso va en una línea más romántica o de vocación que por el simple hecho del negocio, ¿no? Entonces, poder ser, como te diría, el abogado del diablo, el mecanismo de autocrítica de un nuevo realizador en una producción, o con mi criterio como productor, ver cómo puedo optimizar un presupuesto y una película que iba a ser de determinada manera pueda ser mejor película, eso es lo que más me apasiona. ¿Y cuál sería el proyecto que más te ha gustado hacer? Uf, muy difícil, porque a veces hay varios sentidos. ¿Cuál es el proyecto en el que más cómodo he estado y con el que mejor me lo he pasado? De repente no es el proyecto que mayores consecuencias ha tenido, ¿no? Pero el que más fresco tengo es la última experiencia con el director David Pantaleón, porque desde el proceso de escritura hemos un poco estado trabajando conjuntamente, ¿no? Y he conocido desde el mismo cimiento, del nacimiento del proyecto, cómo lo íbamos a desarrollar, la relación personal con el director y el tipo de película que estamos haciendo y que terminaremos en octubre su postproducción en París, pues creo que es el proceso más satisfactorio que he tenido. Vale, y ahora centrándonos un poco en las islas, el mundo de los rodajes es muy prolífico aquí en Canarias. ¿Cómo es rodar en las islas? Bueno, una cosa era cómo era rodar en las islas, ¿no? Y otra cosa, cómo es rodar en las islas, ¿no? Pues en las islas tenemos un inmenso potencial, ¿no? Muchos costes son inferiores a la península, tenemos un contraste paisajístico como en ningún lugar de toda Europa, ¿no? Si valoras el contraste que hay entre el Garajonay y Timanfaya es espectacular, ¿no? Entonces, rodar con las islas, en los lugares pequeños tienen ventajas que determinados procesos administrativos son más ágiles y más fáciles, porque montar una producción grande tiene muchas implicaciones, pero luego el hecho que estemos divididos entre islas y que haya que desplazarse entre barcos, pues bueno, hace que la logística y los costes sean más elevados. Pero aparte de eso, yo consideraría que es uno de los mejores destinos de Europa para rodar, y más teniendo en cuenta ahora que gracias a la red hay unos incentivos fiscales, ¿no? Que permite que un extranjero que venga a rodar a Canarias, desde el primer millón pueda tener cubierto el 50% y a partir del primer millón de gastos el 45%. O sea que podríamos decir que somos el Edén audiovisual de Europa. ¿Y
también hay que preguntar cómo se presenta el panorama de rodar en las islas después de la pandemia. Bueno, afortunadamente la semana pasada desde Volcanofil terminamos el primer service oficial de publicidad hecho, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte porque una jornada entera fue en el Teide y no había un solo autobús ni un solo turista. Estaba todo para nosotros, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, creo que a corto plazo es tan grave y tan doloroso, ¿no? Y tan mortal el proceso de la crisis, el confinamiento, para el sector como para los demás sectores. Pero a medio plazo creo que vamos a estar muy, muy bien posicionados, ¿no? Las plataformas de vídeo bajo demanda, tras el confinamiento, no es que hayan bajado en bolsa, sino que han aumentado. Parte del mercado que no consumía vídeo bajo demanda, como vuestros abuelos o determinadas personas, están consumiéndolo porque no tenían posibilidad de salir de su casa. Y luego están los que solo tenían Netflix o tenían HBO. Tras el confinamiento, hay ya muchos que tienen Filmix, Netflix, HBO y las tienen todas, ¿no? Entonces esto implica una demanda de contenidos muy, muy grande para, no sé, los próximos 5 o 7 años sin parangón. Si eso sumas que esto no es Marruecos, esto es Europa, ¿no? Tenemos un marco jurídico y legal como el resto de Europa, pues digamos que el horizonte del panorama se ve muy esperanzador. Y viendo, pues eso, lo que me estás diciendo del el esperanzador y la gran demanda, háblanos un poco de los próximos proyectos. ¿Nuestros? Sí, de la productora Propios. tuya. Vale, bueno, pues digamos en el área de lo que son los servicios extranjeros, había una serie de proyectos que comenzábamos la preproducción en junio. Esos proyectos están parados. Uno es de una productora independiente norteamericana a desarrollar en Fuerteventura y otro es una comedia muy buena, que normalmente no siempre me gustan los guiones de los trabajos que hacemos, pero este me ha gustado mucho, que es para desarrollar en Tenerife, ¿vale? En uno de los casos, imagínate, hasta los visados norteamericanos del talento para aquí, todo eso está parado. Y en el caso de la productora francesa, pues tenía un reparto establecido, que uno era canadiense, y con esta situación, pues parte del reparto ha tenido que asumir el proyecto siguiente que ya tenía en calendario, ¿no? Entonces, por eso digo que a corto plazo la cosa no está bien, pero a medio plazo va a ser esperanzadora, ¿no? Y desde el punto de vista de los contenidos propios, en octubre terminamos la postproducción de la película Rendir los Machos, que es producción propia de David Pantaleón. Tenemos otro proyecto que se llama Pobre Diablo, que estamos en coproducción con Valencia y Barcelona. El director es Guillermo Polo. Ya tenemos la ayuda de Valencia y la televisión valenciana. Y ahora, desde que se publique la ayuda, iremos a las ayudas selectivas del Ministerio del ICA y a la televisión autonómica y a las ayudas del Gobierno de Canarias. La intención es poderlo rodar en junio de 2021. Es una road movie que va desde el norte de España hasta Benidorm. Es una comedia ácida road movie que está muy bien. Y luego hemos readquirido los derechos de una novela que se llama Matar y guardar la ropa, que es otra comedia ácida de un cuarentón separado en crisis, que, bueno, que está muy bien y ya tenemos las primeras versiones del guión. Vamos a llevarla a las subvenciones de desarrollo para ya intentar montar todo lo que es el paquete, o sea, casting, seguir con el trabajo del guión, valorar presupuestos, valorar posibles alianzas y todos los requisitos necesarios a lo que es un desarrollo de un proyecto. Muy bien, genial. Bueno, ahora dejando a un lado la producción, si tu vida fuera una película, ¿qué título le pondrías? Uf, pues a ver qué difícil es. Sí, El superhombre. No, porque ser productor independiente es muy duro, ¿no? Y eso se suma, bueno, porque eres padre de familia y tienes una serie de obligaciones. También es lo que implica ser hoy en día el empresario de pymes, de pequeñas empresas, que no son grandes empresas, que mueven otros volúmenes, pues implica un talante y un perfil determinado, ¿no? Pero bueno, también tendría otro título, ¿no? Aparte del superhombre, que igual podría ser Quejarse es pecado. Me gustan los dos. Si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿quién te gustaría ser? Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, no sé, no, igual, pues no sé, tal vez Buda, ¿no? Más en un sentido de un caminar espiritual que el legado que haya podido dejar a la historia. Los Napoleones no me satisfacen.
Y la última pregunta, ¿eres de los que piensan que las personas tendrían que venir con un tráiler de un par de minutos para saber lo que nos espera? ¿O a la sorpresa y que sea lo que Dios quiera? Yo creo que las cosas como son tienen un sentido que escapan a nuestra comprensión y como son, bien están. Bien. Y bueno, ahora queríamos hacerte un juego para terminar. A ver, Y es fácil. Te vamos a hacer una serie de preguntas súper fáciles, pues sobre ti, un poco cultura general. Y el juego está en a ver cuántas eres capaz de responderlas o si puedes responderlas a todas en menos de 3 minutos. bueno, Así te- no he dicho que soy un poco disléxico, vamos a ver cómo me va. Vamos allá. Pero espera, ¿pero en qué consiste? ¿En yo digo sí, no, blanco y negro o es Son larga la preguntas muy respuesta? fáciles, suelen ser de Vale, sí, no, ok, a una muy bien, pregunta corta. muy bien, muy bien. Vale. 3, 2, 1. Peor hábito, Tabaco, color favorito, negro, juego de mesa favorito, póker, un viaje soñado. el viaje interior. ¿Qué es lo que estás viendo actualmente? A 2 chicas que me están entrevistando. En la peli. Ah, películas. Sí, o serie. Pues mira, me he visto 3 capítulos seguidos de Valeria, pero claro, yo veo muchas cosas, unas cosas son por mi interés y otra cosa que si me aprecio como productor tengo que verlas y saber por qué funcionan o no funcionan. Vale. ¿Serie favorita? Pues, ¿cómo es el término en inglés? Esto, mentes criminales. ¿Prefieres mandar mensajes o llamar? Depende del caso. ¿Canción favorita? Eso es muy, muy difícil. Pues no sé, digamos Mother de The Wall de Pink Floyd. ¿Qué es lo que más te molesta? Los humanos. ¿Comida que no te gusta? Difícil, pues los espárragos, ¿Y una que te encante? los caracoles. ¿Tipo de comida que se te da bien cocinar? Pues no sé, las codornices al chocolate. ¿Te gusta cantar? Sí, pero desafino mucho. ¿Pizza con o sin piña? Sin piña. ¿Irías a algún reality de televisión? No. ¿Harías una locura por amor? Bueno, depende del amor, ¿no? No es lo mismo el amor paterno que no. Creo que a estas alturas ya no. ¿Filosofía de vida? Quejarse es pecado. ¿Puedes decir algo en otro idioma? Of course. ¿Programa favorito de siempre? Programa favorito de siempre. Sí, Pero son series o programas. programa de televisión. Informe semanal. ¿Animal favorito? El caballo. ¿Qué harías si fueras invisible por unos segundos? Dar un par de collejas. ¿Qué harías si solo te quedara un día de vida? Pues dedicarme a llamar a mis seres queridos y decirles lo mucho que los amo. ¿Dulce o salado? Salado. Tiempo. Uy. Bueno, pues nos faltan unas poquitas todavía, pero bueno. Vale, bueno, he respondido rapidito, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito. Bueno, pues ánimo con el proyecto y que dé sus frutos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Adiós.